todos, espero estén muy bien. El día de hoy les hablaremos sobre la historia, la metodología, la línea cronológica y la implementación de esta en Colombia, a cargo de mis compañeras Valentina Zuluaga, Angie Jimena Castro, Ana Melisa Pérez Munir y mi persona, Madeline Gómez. Espero lo disfruten. La metrología es definida como la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Está presente en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo los campos de la investigación, el desarrollo, la economía, el comercio, la medicina, entre otros campos. Además, se considera que la metrología es una de las ciencias más antiguas del mundo, ya que se tienen datos de más de 5.000 años a partir de las primeras civilizaciones como la mesopotámica, la china y la egipcia. Los registros más antiguos de la historia dan fe de que las comunidades antiguas necesitaban de medir y crear unidades de medida para el intercambio comercial. Sin embargo, estas medidas eran totalmente empíricas, no estaban relacionadas con las matemáticas y se basaban más que todo en mediciones antropométricas. ¿Esto qué quiere decir? Son medidas tomadas con partes del cuerpo. Como decía Protágoras, el hombre es la medida de todo. Así que las antiguas civilizaciones utilizaban el pie para medir pequeñas parcelas, los pasos para terrenos más grandes, el codo para pedazos de tela o cualquier objeto que se pudiera poner a la altura del brazo. También existe la medida del palmo para, digamos, medidas más pequeñas, la del pulgar. Todo esto fue con medidas antropométricas. Sin embargo, a medida que pasaron los milenios, se fue actualizando el sistema de medida, creándose el Sistema Internacional de Unidades, que es actualmente utilizado por todo el mundo. Continuamos con la línea cronológica de la metrología, donde en el año 3000 a.C., un patrón universalmente aceptado para las transacciones diarias, que era el antebrazo egipcio. Esta medida antropométrica se basaba más que todo en la medida del brazo del faraón. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los egipcios se dieron cuenta de que esta era una medida obsoleta, por lo que decidieron hacer un promedio de todas las medidas de los brazos de algunas personas importantes y sacar, digamos, con este promedio una medida universal, una medida para ellos, para hacer las transacciones diarias. Algo curioso también, antes del 3000 a.C., es que en el año 5000 a.C. más o menos, se encontró de que los mesopotámicos habían generado una balanza rudimentaria en la cual pesaban, digamos, los alimentos o los productos para poder hacer el intercambio comercial. Ya en el año 2500 a 1700 a.C., la civilización de Harappa, que pertenecía a India, fueron los primeros en aplicar un sistema coherente de pesos y medidas. Además, los babilonios usaron como medida el codo. Esta medida no estaba basada obviamente en las medidas anteriores de los egipcios. De hecho, la medida antropométrica de los babilonios era un poco más grande por su contextura física. Ya en el año 1200 a 146 a.C., los griegos fueron la base de todas las medidas antropométricas, ya que no solamente utilizaron el codo, sino que también utilizaron los pasos, el pie, el dedo, el pulgar. Entonces ellos utilizaban diferentes unidades de longitud, peso, volumen, algunas de las cuales procedían de las unidades correspondientes a anteriores civilizaciones como los egipcios y los babilonios. Ya en el siglo XXVII a.C., al año 476 después de Cristo, en el Imperio Romano se hicieron diferentes construcciones públicas, se desarrolló las obras de edificios, por lo que pues, se desarrolló o lo que impulsó la construcción de instrumentos de medida. Y algo curioso es que las medidas del Imperio Romano fueron utilizadas hasta mucho tiempo, aproximadamente hasta el siglo XV o XVIII, donde hubo la revolución científica, donde hubo, pues, donde estuvo el auge de la astronomía, de, pues, de medidas de tiempo, por medio de diferentes exponentes como Galileo Galilei, Copérnico, Newton, etcétera, que pues digamos su aporte fue diferencial de lo que se podía medir a lo que no se podía medir y qué instrumentos se podrían utilizar. En este siglo pasó algo importante, fue que después de la Revolución Francesa, en 1791 la Asamblea Nacional Francesa instituye un Sistema Nacional de Pesas y Medidas. Este Sistema Nacional de Pesas y Medidas es el antecesor
del Sistema Internacional de Unidades, que más adelante vamos a hablar un poco de él. Ya en el siglo XIX se crea la Convención del Metro, específicamente en 1875. A partir de esta convención se crea el Día Internacional de la Metrología, celebrado el 20 de mayo, y a partir de la Convención del Metro también se crean diferentes comités u organizaciones, como el Comité Internacional de Pesas y Medidas, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Ya en el siglo XX, pues ya se da una creación de organizaciones regionales por todo el mundo. Un ejemplo de esta es la creación del Instituto Nacional de Metrología en Colombia, que sus siglas son IMN, que se creó en 1993, y en 1960 se hace un reemplazo del nombre de la Asamblea Nacional Francesa, pues del Sistema Nacional de Pesas y Medidas, por el Sistema Internacional de Unidades. Este nuevo nombre se da pues, por la 11ª conferencia de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en la cual incluye diferentes, digamos, otras medidas como la de las sustancias, que es el mol, también incluye el Kelvin y otras mejoraciones por medio de este proceso. Y a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha ido, digamos, implementando más la metodología en diferentes ámbitos, haciendo las cosas más exactas, con diferentes parámetros, ya sea para acreditación, laboratorios, industrias, también se ha utilizado obviamente las medidas para el comercio, las telecomunicaciones, o sea, la metodología ha progresado desde medidas antropométricas, empíricas, que no estaban basadas en las matemáticas, a medidas que son mundialmente aceptadas, basadas en matemáticas y en conceptos que todo el mundo los puede aplicar. La implementación en Colombia se da en el año 1853 mediante un decreto en el cual se declaró la adopción del sistema métrico decimal, el cual nació en Francia y consistió en unificar todas las mediciones que hasta ahora en el mundo eran diferentes dependiendo pues del lugar o de la región en donde se encontraran. Es así como Colombia empieza a dar sus primeros pasos para incursionar en la metrología globalizada. Y así como muchos otros países, Colombia ha desarrollado un sistema nacional de calidad que busca que los productos y servicios suministrados cumplan con las condiciones que garanticen el bienestar y la satisfacción de los ciudadanos. El sistema de habilitación es un conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad científico y tecnológicas, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, lo cual busca dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios. Bueno, el concepto de trazabilidad hace referencia a ese procedimiento en donde un resultado o el valor estándar de medición se encuentra relacionado con algo que ya está establecido, ya sea a nivel nacional o internacional, con base a una cadena de comparaciones ininterrumpidas. Y el concepto de verificación es ese proceso donde se busca asegurar algún procedimiento o cómo funciona un equipo, con base también a unos requerimientos que ya se encuentran establecidos. Básicamente lo que se hace en este proceso es que se compara lo que se obtiene en la calibración, ya sea en el laboratorio, con base a lo que se espera metrológicamente. El término de validación se define según el vocabulario internacional de metrología como el proceso de verificación o el aporte de evidencia de que los requisitos especificados son adecuados para su uso previsto. Es decir, que al aportar evidencia se determina si el objeto, el sistema o el método satisface los requisitos para después ser considerado como apto para su uso. Mientras que el término de acreditación se define como la herramienta o el proceso mediante el cual una organización que sea avalada para ello y que sea independiente y que cumpla con ciertas leyes pueda evaluar a entidades que ofrezcan ciertos servicios.
y al evaluarlas le otorga un reconocimiento formal de la capacidad técnica y también la confiabilidad para realizar estos servicios. Es decir, que al hacer el proceso de acreditación permite generar como una confianza en los resultados que emiten dichas entidades, y también genera o garantiza que estas entidades cuenten con una capacidad técnica, los recursos humanos adecuados y los procedimientos adecuados para realizar dichos servicios. Como tal, este proceso de acreditación también engloba varios métodos metrológicos, como puede ser el ensayo, la calibración, verificación, trazabilidad, entre otros. Y se tiene que en Colombia en los últimos años se ha implementado e incluso se ha generado diversas entidades para realizar estos procesos, como es el ejemplo de la Organización Nacional de Acreditación Nacional, o también conocida como la ONAC, la cual, como su nombre lo indica, provee servicios de acreditación para las entidades que lo requieran y también funciona como un ente de monitoreo de las buenas prácticas de laboratorio. También hay o existen en el país ciertas entidades o laboratorios que prestan el servicio de validación, como es el Laboratorio de Validación y Metrología de la Fundación Cardiovascular de Colombia, la cual a su vez está acreditada por la ONAC. Es decir, que para una entidad ofrecer un servicio como este caso de validación, tiene que estar acreditada primero por la ONAC.